el Señor haya venido a estremecer, pues, amén, a despertar, a avivar, amén. Y bueno, vemos en un capítulo 25 que el Señor le permite a- al hermano Reed adquirir la primera propiedad para lo que sería el Instituto Bíblico de Gales, ¿verdad? Y oye, de la forma en que le permitió adquirir y edificar este instituto. Gloria a Jesús. Este, uno de los puntos que, para hacer un breve y un pequeñito análisis de lo que, para entrar en el capítulo 26, él le dice, ve, porque hubo ahí una, una guerra allí para adquirir la propiedad, o era o eran de la iglesia católica o era de ellos, pero ya Dios había predestinado ese territorio para construir ese instituto bíblico, ¿ve? Y uno de los puntos que me hizo allí clic, dice en el capítulo 25, llegué a comprender que si Dios desea tomar posesión de una propiedad, el dueño tiene muy poco que ver en el asunto. Y decía, wow, Señor. Ay, Dios mío santo. Dice que sus ojos debían estar puestos en Dios. No, no tenían opción a un plan B, hermano. O esperaban en Dios, o esperaban en Dios, o dependían de Dios, o dependían de Dios. Como el Señor está haciendo en este tiempo en nuestras vidas, nos está enseñando a depender, y lo está fortaleciendo nuestra fe. Dice que también estableció los principios de fe sobre las finanzas en la vida de Rick. Y que bueno, hermana, dice, las promesas de Dios son iguales que dinero en efectivo. Esto yo dije, Dios mío, esto es bueno, esto está rompiendo, rompiendo argumentos, fortaleza, falsas creencias. Y yo decía, Señor, las promesas de Dios son iguales y lo leía una y otra vez, hermano, una y otra vez, repitiéndolo hasta convencerme. Y bueno, hasta que, bueno, se hizo el Instituto de Gales en el capítulo 26, el cual vamos a analizar hoy. Dice que durante los 12 primeros meses todo fue un gran éxito, amén. Sabemos que con Dios tenemos el éxito garantizado. Dice que habían 5 tutores y 38 estudiantes. Así empezó el instituto. Pero ninguna obra de Dios eh, ¿cómo es que? Para ser establecida, ¿cómo es? Queda establecida si no es pasada por el fuego. Y yo decía, ay Señor, ninguna obra. En ese tiempo, hermano, en el libro está hablando del instituto, pero nosotros debemos saber que somos obra de Dios y que constantemente también estamos siendo probados y pasados por el fuego. Pero bueno, seguimos allí eh, para poder que el Señor nos establezca, amén, nos establezca cada día más en su reino. Y yo decía, Señor, oye, qué tremendo. El dueño de la obra siempre va a intervenir cuando ve que para lo que fue creada desde un principio, en el camino se ha desviado, en el camino se ha contaminado, en el camino no se está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Amén. Eh, Dice que debido a su creciente popularidad, Dios tuvo que llevar al instituto a la muerte para que no hubiera nada en que pudiera confiar, sino solamente en Él. Sí, hermano, porque a veces yo decía, Señor, Dios mío, este capítulo que parece muy corto, pero tiene muchas cosas, tiene muchas cositas allí, oye, tremendas. Y, y yo decía, bueno, Señor, muchas veces la popularidad y el éxito que han sido dados por Dios, hermano, y el Señor nos promociona, porque, ok, aquí están hablando del instituto, pero vuelvo y repito, hermano, eso lo tenemos que llevar nosotros a nuestras vidas, porque aquí se trata de que leemos un libro e identificarnos con lo que está allí, con lo que Dios en este tiempo quiere trabajar.
en nuestras vidas, en nuestro entorno, aún llevarlos al nivel de congregación, amén, donde estamos nosotros allí siendo formados por Dios, quizás al frente algunos de un ministerio, amén. Entonces, a veces el Señor nos promociona, nos mantiene allí, pues, en puesto allí, quizás de liderazgo y todas estas cosas. Y, y es una línea muy delgada, fácil de pasar, entre que ya está el éxito, está la popularidad, y entonces, bueno, como ya soy exitoso y ya soy un líder, o ya estoy allí, como quien dice, ahí en la cúspide, podemos empezar a, a dejar quizás de orar, a depender del Señor. Amén. Si en un principio lo hacíamos, quizás ya lo hacemos de una manera intermitente. Esto era lo que me ministraba el Señor, porque bueno, empezamos a creer que lo podemos hacer sin Él, ¿ve? Pero esto no puede ser posible. Sabemos, los que somos hijos de Dios, sabemos que no es posible, que nada podemos hacer sin Él. Amén. Entonces, el Señor siempre va a decir, oye, mira, ve, ya va, ya va. Y el Señor va a empezar a ver, oye, ¿qué pasa aquí? Esto ya se está desviando del propósito y esto se está como que torciendo. Y el Señor es experto en enderezar lo torcido. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. ¿Sí? La prueba, el fuego es prueba, el fuego es molde, el fuego es limpieza, y, para quitarnos, en el fuego nos quitan las impurezas, amén. Y decía que él tenía que llevar el instituto a la muerte. Dice, hermano, Dios es un Dios celoso y solo de Él es toda la gloria y la honra. Él conoce todas las cosas, Él es el dueño de la obra. Muchas veces, bueno, como digo, pues creemos que podemos hacer las cosas ya después que el Señor nos ha llevado a ciertos niveles. Amén. Entonces dice, eh, como todo dueño tiene que intervenir. Él, él le dijo a Riz, mira, ve, eh, he notado, pues, he notado que, que las cosas no están marchando bien, prácticamente, que las cosas no están marchando bien. Nosotros debemos saber que somos instrumentos de Dios aquí en la tierra, pero que la honra y la gloria es del Señor. ¿Ve? Este dice por acá, em, eh, quizás en medio de las tantas cosas nos llenamos de orgullo, de vanagloria, ¿ve? Porque eso es parte de traer la mundanalidad, pues porque dice que en el instituto se estaba mezclando todo esto, estaba entrando una contaminación. Habían personas y estudiantes o incluso tutores, pues profesores, que ya no estaban cumpliendo con los estatutos, con las normas que había puesto el Espíritu Santo de Dios, o sea, que había puesto el dueño de la obra, ¿ves? Y entonces le dijo a Ri, mira, ve, ya es necesario que haya una limpieza, una purga, porque eso es lo que es la purga, una limpieza, y la iba a hacer a través de ellos, ¿ves? Debemos entender que todo lo hacemos por medio de Él, por Él y para Él. El propósito es hacer por medio de lo que el Señor hace en nuestra vida, ganar a otros para Él, conectarnos y llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Por eso vemos que de manera, Dios permitió que Riz adquiriera y permitió que edificara, una dependencia total de Él, para que nadie se llevara la gloria, sino que, eh, o sea, mostrarse Él como el Dios Todopoderoso. Vemos cómo Riz, él permitió que Riz adquiriera esto para no darle el mérito a nadie, a nadie, a nadie.
y nada más él podía meter la mano, hermano, poner, quitar, porque vemos que como él quita y pone, hermano. Amén. Él es el que quita y pone, ¿ve? Y le dijo, ve, le dijo a Rick que no estaba totalmente satisfecho con el instituto, que había una mundanalidad entre los estudiantes y la falta de voluntad para vivir de acuerdo a los modelos de fe y entrega total que el Espíritu Santo había dicho y que debían ser presentados y sostenidos dentro de la institución. ¿Ve? Este instituto, hermano, vemos que tenía normas establecidas por Dios que no se estaban cumpliendo. Y muchas veces andamos en Dios, quizás hasta en la congregación donde estamos, no cumpliendo con lo que Dios nos ha dicho. No estamos en el centro de la voluntad de Dios. Hay una mezcolanza en nuestras vidas. Tenemos un pie aquí, un pie allá, ¿ve? No nos determinamos de una vez. En una reunión que nos hicieron de oratoria, el orador decía que en el liderazgo no pueden haber grises. Esto a mí me impactó. O es blanco o es negro. Y yo decía, wow, Señor, ve lo que nos está enseñando. No hay grises en nuestras vidas. No hay grises en la vida de los hijos de Dios. O es blanco o es negro. Y todavía eso me retumba cada vez que yo voy a hacer algo, que yo voy a hacer alguna cosa. No hay grises, Karina. No hay grises, María. O es blanco o es negro. Amén. O sea, o estamos con Dios o no estamos. Sabemos que Dios siempre hace las cosas con un propósito y que este se va a cumplir, hermano, pese a lo que pese. Amén. Mira, si Dios destinó y predestinó algo y eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Y como todo bueno dueño, intervino en su obra y le dijo a Riz que por medio de ellos haría una purga, una limpieza, pues. Y dice que aún así no se dieron cuenta en forma total de lo severo que sería la prueba, porque a veces subestimamos, a veces decimos, bueno, como el Señor es misericordioso, Él es amoroso, y a veces, hermano, abusamos de la misericordia, de la gracia. Amén. Entonces comenzó el segundo periodo, dice, del Instituto Bíblico, que surgió un conflicto agudo de carácter interno que redujo el personal a un equipo de 2 profesores y 5 estudiantes, habiendo comenzado, hermano, con 5 tutores y 38 estudiantes. Ve la limpieza que hubo. 5 tutores y 38 estudiantes y quedaron 2 profesores y 5 estudiantes. Dice, eh, las heridas del cuerpo de Cristo son dolorosas y nos colocan en el polvo a los pies de aquel que murió para hacernos uno con él. Sí, hermano, muchas veces la poda, muchas veces la purga, muchas veces hay cosas que el Señor hace de una manera radical que nos hacen volver en sí, hermano, que nos hacen volver al principio, que nos hacen recordar para qué fuimos creados, que nos hacen recordar para qué el Señor nos puso en un lugar. Amén. Porque muchas veces andamos en el camino allí, pero entonces vienen cosas que tienden a desenfocarnos, a desviarnos. Empieza a nuestro corazón a desviarse. Amén. Empezamos allí como a querer mezclar las cosas, pero no tenemos nada que ver con el mundo. No podemos traer lo que Dios más bien está queriendo sacar, no lo podemos. Debemos renunciar a ello y no seguirlo trayendo a nuestras vidas. Amén. Porque eso es lo que veía el Señor. El Señor, no, 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 ven acá, vamos a detenerlo. El Señor en algún momento o en algún tiempo de nuestro camino, el trayecto de nuestro camino, si ve que nos estamos desviando, que nos estamos, como quien dice, desenfocando, el Señor va a decir, ve, ya va, ya va, vamos a darle un stop a esto, antes que te me tuerzas más, antes que se dañe la obra, antes que esto pase, oye, hermano, de castaño oscuro. Amén. Yo decía, Señor, wow, de 5 tutores y 38 estudiantes a 2 y 5 estudiantes. Hermano, el Señor no le, yo veo aquí que el Señor no le importa mucho lo que es
la multitud, la muchedumbre, pues, ¿de qué le vale el Señor? Y esto es para preguntarnos, yo decía, Señor, oye, qué tremendo esto, porque ¿de qué le vale el Señor una iglesia llena, llevándola a la congregación, pues, pero una iglesia que esté no conforme a su voluntad o contaminada? Amén. No, yo anotaba por allí porque decía, el Señor prefiere calidad antes que cantidad. Que si se van a quedar unos o dos, que esos uno o dos sean obedientes, que esos uno o dos vayan que caminen en el centro de la voluntad del Señor, que caminen en sus promesas, que caminen en el propósito. ¿Ves? Yo decía, Señor, esto es tremendo, ¿ves? Esto es tremendo. Porque aquí, mira, hubo un redujo tremendamente, pero que él se encargó de cortar la rama que estaba siendo infructífera, de cortar eso que estaba contaminando, de decir, ve, hasta aquí. Y si son estos dos y tengo que trabajar con esos dos, pues ya más adelante él irá añadiendo, porque dice que, como dije, como cité en, en Juan 12:24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Amén. Entonces, dice, durante 12 meses no tuvieron ni una sola clase y muchos pensaron que el instituto no se levantaría de nuevo. Y así yo decía, Señora, así muchas veces tú empiezas a tratar con nosotros. Y muchas personas de fuera dicen, oye, hasta ahí llegó, hasta ahí lo trajo el río, hasta ahí lo trajo del río. Pero el Señor me traía la palabra, lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios permanece. No importa lo que estén viendo de afuera, mientras el Señor esté trabajando adentro. ¿Ves? No importa los que vean allí, los que están allí expectantes. Lo importante es que el dueño de la obra está trabajando en la obra. Amén. Y que lo que es de Dios permanece, ¿verdad? Dice, este, lo que es de Dios permanece. ¿Dónde está la palabra? Acá. Ya va, mis hermanos. Lo único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Amén. O sea, si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted y yo podemos permanecer para siempre. Y dice entonces que el Señor redujo, hermano, redujo en gran manera. Y dice que pensaron que el Instituto Bíblico hasta ahí había llegado, pero en ese tiempo lo pasaron en una constante comunión con Dios. Por eso digo, ve, el Señor que puede hacer regresar al principio. Mira, ¿qué importa que esto no haya ni una clase más? Vamos a parar esto, vamos a atacar el problema, vamos a irnos al principio, vamos a ir ahí donde nos quedamos atascados, pues. Amén. Y dice que fue una constante comunión con Dios, ¿ve? Metidos allí con Dios. ¿Mm? Dice, allí, buscando la presencia del Señor, capacitándose en la presencia del Señor, fortaleciéndose en la presencia del Señor. Amén. Entonces dice, muchas veces el Señor va a hacer que vuelvas al principio, para que recuerdes, vuelvo y repito, para el cual fuimos creados, para el cual se creó en este caso el Instituto Bíblico. ¿Ve? Y dice que en ese tiempo pudieron comprobar que el Instituto Bíblico no dependía del sostén humano o de la popularidad, porque muchas veces entonces quitamos los ojos de la fuente verdadera para ponerla en una fuente que en cualquier momento puede perecer, o en la fuente incorrecta. Amén. O sea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, pero muchas veces bajamos los ojitos de allí para ponerlo en el hombre, para ponerlo en aquel que te da una ofrenda, para ponerlo en aquel que, oye, que quiere halagarte. Amén. Entonces dice, Riz, que a través de esta experiencia la obra fue colocada sobre la roca. Siempre a veces el Señor va a estremecer la estructura,
si estás edificando, si estás creyendo que estás en una base incorrecta, el Señor la va a mover para que para que su obra se fundamente en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya, que el que ya está puesto, que es Cristo. Este está en 1 Corintios 3:11. Amén. O sea, nuestro fundamento es el Señor. ¿Ve? Y dice, sobre una base que ningún hombre ni diablo podía remover jamás. Qué lindo, ¿verdad? El Señor se estaba encargando, mira, que ningún hombre ni diablo pueda remover las estructuras de este instituto bíblico. Y así usted y yo, el Señor nos está edificando, pero debemos saber que debemos estar arraigados y cimentados sobre la roca que es Cristo. Amén. Ningún comentario, ninguna popularidad, ningún éxito nos pueda mover de esa roca, sabiendo que todo lo que tenemos y cuanto poseemos y lo que somos es porque el Señor así le ha placido dárnoslos. Amén. Amén. Se quedaron dormidos. Gloria a Dios. Estamos contigo, amada. La verdad que muchas veces caemos en ese desastre. Pero bueno, gloria a Dios por esta herramienta que nos permite volver en sí, volvernos al Señor. Yo no sé, yo Amén. siento que el diablo, Nahuara, que el Señor lo reprenda, destrozó en un tiempo nuestra vida espiritual, pero llegó al fin, porque lo que es de Dios permanece. Y Dios nos ha llamado como un remanente para permanecer. Bendigo tu vida, amada, por la claridad que Dios te ha dado en esta escuela, lo que ha sembrado en tu corazón y lo que está saliendo por tu boca. Amén, pastor. En verdad que cuando yo estudiaba este capítulo, oye, Dios mío, yo decía, Señor, tantas cosas, tantas cosas. Y yo digo, bueno, Señor, yo le dije, gracias, gracias. Mire, intentaba dormir y no podía dormir, hermano. No podía dormir porque yo cerraba los ojos y era el Señor ministrándome. Y yo decía, ok, Señor, me voy a volver a parar. Y me sentaba en la cama. Me sentaba en la cama, hermano. Y yo decía, Señor, quiero dormir, tengo que descansar los ojos. ¿De? Pero les confieso, no puedo dormir porque cerraba mis ojos y era el Señor ministrándome. Amén. Porque hay tantas cosas aquí. Oye, esto es para sacar, esto tiene como quien dice por allí bastante tela que cortar y para nosotros aplicar también en nuestras vidas. Porque como digo, hay una línea tan delgada que a veces la pasamos, hermano, sin darnos cuenta. Pero gloria a Dios y el Espíritu Santo que está allí, nuestro ayudador, nuestro consolador y el que constantemente nos está guiando a toda verdad. Amén. Dice que en este tiempo el Señor no permitió siquiera que le dieran grandes ofrendas, pero de ahí en adelante el mismo Dios empezó a proveerles mucho más dinero que nunca antes, dice. Ve, o sea, en cuanto al instituto, dice, podemos ver que el Señor no le interesa, como yo les había explicado, la cantidad, sino la calidad, hermano. Mira, pueden haber muchos, pero si solo 2 o 3 en realidad están allí alineados, el Señor va a trabajar con eso. Un corazón dispuesto a obedecer, un corazón a estar allí, como vuelvo y repito, dentro de la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces dice, eh, Dios dice que en este periodo permitió, ya para ver, dice, el cumplimiento de Dios. Si hay pecado, Dios no le importa trabajar con 2 o más que están alineados. Amén. Entonces, vemos que Riz hace un análisis, pues, de lo que fue el instituto. Y dice que en ese periodo, Dios permitió que fueran probados más allá de sus fuerzas y a menudo fueran presionados más sin medida por encima de su fortaleza. Dice, para que no confiáramos en nosotros mismos. Y yo digo, esta semana, desde el lunes, han pasado cosas en mi vida que
cosas simples, hermano, que uno se da cuenta, ¿yo? Pero en las pequeñas cositas, hasta en las pequeñas cosas somos probados. Cómo reaccionamos, cómo estamos hablando, qué está brotando de nuestro corazón, porque eso es pasar por el fuego la obra, amén. En las pequeñas cosas, qué carácter estás reflejando, si el de Cristo o todavía el tuyo. Y el lunes yo tuve que irme de rodillas y decir, ya va, Señor, yo voy de rodillas porque creo que le subieron 2 grados más al horno. 2 grados más al horno, Señor, porque gradualmente lo han ido subiendo. Y yo digo, 2 grados más al horno. Le subieron más, Señor. Oye, hermano, porque me paro, veo mensajes en mi teléfono y cosas. Y oye, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me pidieron un favor y después ya cuando estaba dispuesta a hacerla, claro que sí, yo te ayudo. Me dijeron, no, ya no necesito tu ayuda después que ya yo había dejado de hacer una cosa para ir a hacer esa. Y yo levanté las manos al cielo, le dije, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame, ayúdame. Hay mensajes que dije, mira, esto no es necesario, Karina, que respondas ahorita. No es necesario responder a todo. Me acordaba de la pastora Inés, bendecimos su vida. María, no siempre es necesario responder a todo. No siempre te puedes tomar tu tiempo para responder. Yo digo, Señor, estamos siendo enseñados en todo. Ayúdanos, Señor, le decía, ayúdame, Señor. Ayúdame porque en la prueba quiero salir aprobada. Y sola no puedo, le decía, sola no puedo, Señor. No puedo, porque sé que el Señor está quitando las impurezas y pasarnos por el fuego, estar en ese horno. Claro, después saldremos como estos jóvenes, porque en medio del fuego está ahí Dios con nosotros. Y quizá después nuestra ropa no va a oler ni a humo, pero hermano, la candela va a estar allí, vamos a estar siendo limpiados de las impurezas, podados, y esto duele, duele. Amén. Entonces yo decía, bueno, Señor, ayúdame. Y entonces, ayer martes también lo mismo, yo digo, continúo, Señor, continúo a prueba, pero sigo orando para que tú me dé la victoria, Dios, porque yo no puedo decir que la otra persona, siempre me vino a memoria lo que dijo el pastor José hace días, lo que te está molestando de una persona es lo que está en ti. Debemos saber que entonces es nuestro espejo. Ah, Karinita, ¿te está molestando esto? Ok, debes cambiarlo. El problema no es la persona, el problema eres tú. Si te está molestando, entonces vamos a corregir, ¿ves? Pero hasta eso hay que ser esforzado y valiente. Hay que tener, hermano, los pantalones para decir, Señor, reconozco esto, reconozco el otro, renuncio a esto, quítame esto. Pero el que te vayan quitando cada cosa duele, hermano, duele. ¿Ve? Duele porque es un constante, una constante muerte, ¿ve? Una constante muerte. Pero le damos la gloria a Dios porque sabemos que si no morimos, ¿verdad? No cae el grano de trigo a la tierra, no, hermano. Después entonces, ¿cómo llevamos frutos? Amén. Y dice que, bueno, imagínate, fueron probados más allá de su fuerza y a veces vamos a sentir que no podemos más, hermano, que no podemos más, pero ese es Dios mostrando su poder, para que nosotros podamos clamar, oye Señor, no podemos, ayúdanos, ven, interven, amén, ven, interven, porque hasta donde llega nuestra fuerza comienza la del Señor, empiezan las del Señor y es mejor andar en la fuerza de Dios que la de nosotros. Entonces dice que fueron enseñados a vivir en fe y por medio de la oración efectiva. Y bueno, vemos que desde el capítulo 25 el Señor está llevando esta gente en fe, caminando en fe. Es sorprendente cómo Rick camina en las promesas del Señor, a tal punto de que el Señor le diga que las promesas de él son dinero en efectivo. Oye, esto es otro nivel. Yo le dije al Señor, cómo me falta un chorrón, Señor, o yo. Ahora es que me falta.
Por eso es que yo decía anteriormente, a medida que vamos viendo y vamos leyendo el libro y vamos aprendiendo, hermano, vemos que no sabemos en nada. Pero gloria a Dios y a su misericordia que está allí capacitándonos y enseñándonos a buena hora y en buen tiempo. Dios sabe todas las cosas de las cuales necesitamos, de las cuales requerimos. Amén. Y en este tiempo le damos la gloria a Dios porque nos está equipando, nos está transformando. Quizás nos duele, nos confronta. Este libro ha sido muy confrontativo y yo sé que no es para mí nada más, porque yo no hace mucho oraba y yo le decía, Señor, renuncio a la mediocridad, porque muchas veces pensamos que vamos muy bien, pero todo lo estamos haciendo a medias. Oye, todo lo estamos haciendo, mira, no hasta la medida que el Señor quiere, sino a veces llegamos ahí hasta una medida, hasta donde pensamos que podemos llegar en nuestra mente finita, pero debemos entender que le servimos a un Dios infinito. Y yo, el Señor me llevaba a renunciar a la mediocridad. Y yo decía, Señor, sé que lo puedo hacer mejor. Sé que me estás llamando a hacer las cosas con más excelencia. ¿Ves? Entonces, dice, un instituto, creó un instituto, eso es ya la parte final de este capítulo. Dice, un instituto sin comité, sin concilio, sin denominación y una persona rica que lo ayudara, hermano. Esto para que para fortalecer la fe de ellos y los que estaban allí expectantes de lo que, porque debemos saber que cuando el Señor está usando a un hombre, estaba gente alrededor viendo. Siempre constantemente tenemos testigos, una nube de testigos, ¿ves? La cual el Señor se encargará que impactemos positivamente, si estamos dejándonos usar por Dios, pero si no nos estamos dejando usar por Dios, quizás lo impactamos negativamente y Dios no quiere esto, amén. Y dice fortalecer la fe de cada uno de ellos, de los que estaban allí involucrados y los que estaban allí de espectadores, pues. Pero vemos también que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. El dueño de la obra es el dueño de la obra y Él la va a transformar y a moldear de manera que dé fruto y que nadie se lleve la gloria. Por eso a veces que el Señor somos probados y pasados por fuego y hasta mano de hombre detiene para que te bendiga, para que solo tú dependas de Él, para que solo yo, Karina Serpa, pueda depender de Él. Y yo tuve un tiempo en mi vida que, que yo me separé de mi esposo, pues, hace ya 4 años. Y bueno, y tuve ese proceso allí. eh, y bueno, no voy a entrar en detalle en esa parte. Pero entonces quedó mi hija viviendo aquí en mi casa conmigo, hermano, y bueno, mi hija agarró, se enamoró, se fue, compró su casa con su pareja y se fue, hermano, y me he quedado yo sola aquí en la casa. Yo en ese tiempo, pensando que estaba sola, en mi dolor, en mi sufrimiento. Y esa misma noche que mi hija se fue, yo me paré y le dije, Señor, esto es todo, Señor. O sea, hasta aquí llegamos, le dije yo. ¿Por qué me dejaste sola? Yo le decía, ¿por qué me dejaste sola, Señor? Esto es todo. Hermano, y empecé a llorar y empecé a llorar. Y como esos niños que después de tanto llorar, yo hacía así, hermano, yo hacía así. Y empezaba así, llorando con sentimiento. Pero lo que en un principio vi que era soledad, que el Señor me había dejado, después entendí por qué el Señor me había dejado, porque Él necesitaba trabajar. Primero, debía alejar toda distracción. Hay tiempo que el Señor te va a quitar todas las muletas te las va a quitar para que tú aprendas a caminar de la mano de Él. Amén. Y entonces después fui entendiendo, Él me llevó a entender y fueron días muy duros, ¿oyeron? Días donde yo me tiraba en el piso llorando y ya no podía más y le decía solo dame paz. Y era impresionante, hermano, cómo cesaba mi llanto en seco y me embargaba una paz, la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venía a mi vida. Y después entendí por qué el Señor
me había hecho pasar por todo esto. No lo entendí en el momento, pasaron muchos meses, hasta un año, hasta que una persona, por medio de un pastor, ni siquiera los míos, en una administración de una reunión de liderazgo, me ministró y solo me dijo, cuando dices que estás sola, niegas mi existencia. Así me dijo el Señor. Dios mío, yo sentí, yo me tiré de rodillas, le dije, Señor, perdóname, perdóname. Ese hombre ni siquiera sabía de mi vida, el que me estaba ministrando, el pastor, no sabía nada. Desde allí dejé de decir que estaba sola. Pero entonces en la noche decía, Señor, y al fin, y al final de todo, Señor. O sea, yo decía, se baja el telón y estoy sola. Y el Señor hablando, mi hermano. Y el Señor me decía, conmigo asaltarás muro y conmigo debatirás ejércitos. El Señor siempre, yo decía algo y siempre venía una palabra. El Espíritu, el Señor siempre te va a hablar por una palabra, con la palabra. Y yo le decía una cosa y tal cosa y tal cosa. El Señor siempre allí. Después vino otro y me dijo, estás en el Getsemaní después, de parte de Dios. Y yo decía, ok, Señor, sigo para adelante. Pero ¿qué les digo con todo esto? Que el Señor se va a proveer de todo, hermano. Pasar por el fuego, ser pasado por el fuego, pero sabemos que no nos vamos a quemar, pero sí vamos a salir limpiecitos, amén. Limpiecitos, sin impurezas, ¿ve? Porque lo único que quiere el Señor es que creamos en Él, que tengamos una total dependencia de Él, que tengamos la convicción de que Él lo puede hacer todo posible y que se lo tenemos a Él, no nos hace falta nada más. Y que siempre la gloria y la honra tiene que ser de Él y para Él. Dice, vemos que aquí dice, lo que es de Dios permanece. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida a la vista de los demás, pareciera que es el final. En ese tiempo me decían, mira, pero oye, desde que comenzaste a servirle al Señor, yo te veo así, ya la gente empieza a ver, hermano, piensa como que, bueno, y yo decía, en algún momento se va a levantar el león de la tribu de Judá, algún momento el Señor me va a levantar, no para siempre, y yo declarar la palabra, no para siempre estará el justo caído, Señor, 70 veces, 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Y realmente ellos dirán, oye, realmente Dios, Jehová está con ella, hermano. Y fue sorprendente como el Señor fue allí y ha estado trabajando en mi vida, ha estado trabajando en mi vida. He sido probada y estoy constantemente siendo probada, así como ustedes también, que sé que están siendo probados. ¿Ve? Pero bueno, hermano, vemos que por aquí tenía una cita yo, dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces debemos enfocarnos en esto. Queremos permanecer, debemos hacer la voluntad de Dios. Queremos permanecer donde el Señor nos tiene y más donde nos va a llevar, debemos permanecer haciendo la voluntad del Señor. Hermano, y finalmente vemos un instituto bíblico que donde habían comenzado 5 tutores y 38 estudiantes, después quedaron 2 profesores y 5 estudiantes, ¿verdad? Cuando vino la purga. Pero finalmente 6 tutores, entre ellos 2 pastores, los más destacados de la ciudad, dice, y 30 estudiantes. Fueron enseñados y probados en todo, hermano. ¿Ve? Pero quedaron, ¿qué? Los más destacados, los aprobados por Dios. Amén. Procuremos que seamos de eso, la cual el Señor ha aprobado y hemos salido aprobados. Amén. Esto es hermoso, esto es hermoso y una gran enseñanza, la cual yo le pido a Dios que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de esto que estamos aprendiendo. En verdad yo le doy la gloria y la honra a Dios. Yo me siento honrada y privilegiada por el Señor. Desde que empecé esta escuela, siento a Dios allí conmigo y yo sé que ustedes también. Me he sentido distinta, lo dije al principio, y me ha hecho, en este tiempo estoy recibiendo respuestas de cosas que pasé en el pasado y que he venido así, el Señor, yo le decía, Señor, no entiendo, en ese periodo que el Señor me dejó sola,
¿sabe qué apliqué? Dije, ok, no entiendo, pero obedezco. Yo decía, yo me ministraba, hermano. Mira, María Karina, tú no estás llamada a entender, estás llamada a obedecer. Llorando, hermano, llorando y en contra de todo lo que yo sentía. Yo decía, mira, María Karina, no estás llamada a entender, sino a obedecer. Y en ese tiempo pude orar, oraba en mi casa, en el lugar donde yo quería, oraba, adoraba. Fue el tiempo en que más me metí con Dios, hermano. Fue el tiempo que más me metí por Dios. Entonces entendí por qué el Señor me había dejado sola, sola naturalmente, pero Él siempre estuvo conmigo. Amén. Y yo sé que de repente en mi caso fue eso, en el caso de cada uno de ustedes será otra cosa, porque el Señor nos prueba y tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él, como me trata a mí, no trata a otra persona. Amén, porque esto es según el propósito y el llamado. Pero lo que sí es que sí vamos a ser probados. Y Él prueba su obra y nosotros somos obra de sus manos. Y vuelvo y repito, en aquel entonces era el instituto, pero en este entonces somos nosotros. Es la congregación de Jesucristo, donde vemos personas que sí están en la voluntad de Dios, pero hay otras que no. ¿Ve? Y por eso a veces vemos congregaciones que son sacudidas, como cuando cuando se estremece una mata de mango. Algunos caen, los otros quedan allí. Amén. Pero procuremos que aunque venga el zarandeo, aunque venga lo que venga, nosotros podamos estar allí firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, firmes, cimentados, arraigados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestro fundamento. Amén. Bueno, hermano, les doy la oportunidad para que ustedes también puedan este, eh, acotar, pues, o participar sobre este análisis. Amén. Gloria a Dios, amada. Bueno, en mi caso también fue un proceso parecido al tuyo. Tuve un divorcio, hermana, que, oye, esto fuera a mí era como morirme. Que además, estaba en una iglesia donde divorciarme era, o sea, me puse, no por divorciarme, sí, mi pareja era la que no mi expareja era la que no me perdonaba. Y entonces estábamos en disciplina los dos. Yo no entendía eso. Finalmente eso terminó en divorcio. Estamos hablando de 10 años atrás. Y para mí fue un proceso muy complicado. De verdad que, bueno, de ahí me rescató el Señor, de ese proceso. Estaba yo muerto en vida. Yo te escucho y me veía reflejado. Claro, ya Dios me dio mi esposa. Ya eso pasó. Y claro, entraba en otros procesos. Lo bonito es entender así la claridad que tú tienes y que la tengamos todos. Que no caigamos en lo que yo caí, pues yo no. O sea, es como que si no nos mereciéramos eso, como que si está pasando algo malo. Claro, en el momento uno lo ve de esa manera. Pero la mente de Dios lo que nos está limpiando. Nuestra congregación hacía sacudía varias veces. Al principio me pegaba, ya no me pega. Yo, que vuélvenos a sacudir, Señor, saca todo lo que no te pertenece. Otra vez. Y vuelve a sacudir y vuelve a sacar lo que no. Porque, ¿qué vamos a hacer? Dios, esa es su manera. ¿Ve? Antes oye, eso era una desesperación. La primera sacudida de la iglesia casi me muero. Que fueron 16 líderes. Y hemos tenido varias sacudidas, pues. Y cada sacudida me alegro porque sé que Dios es limpiando. Hasta que no haya unidad en la iglesia, hasta que no haya un solo espíritu como el día de Pentecostés, no va a haber manifestaciones gloriosas de Dios. ¿Ves? Es lo que mismo que pasó en el instituto, que a veces uno no entiende, uno a veces se apega a las personas. Y Dios va dando oportunidades. Ojo con esto, anoten. Dios va dando oportunidades. Saca esto de tu corazón. Saca esto de tu corazón. Y Dios está tocando la puerta. Hoy tocó la puerta a Dios. Los que leyeron el libro, Dios le tocó la puerta. Y es que ninguna impureza puede quedar. ¿Y cómo se manifiestan? Lo hablaba ayer con mi amada Susan. ¿Verdad? Con pequeños detalles van saliendo cosas del corazón. Yo tengo que captar
cuando pasan las cosas, lo que decía también la hermana María Karina, o sea, rapidito, me cayó mal lo que me dijeron, que hay en mí que tengo que sacar rapidito. Esto no hay tiempo de analizar mucho, hermano. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que Dios tiene tiempo. ¿Están preparados? Yo creo que no. Señor, perdóname. Amén. ¿Seguro que están preparados? Amén. Amén. Mi mamá, yo creo que no. Escucha, yo creo que Dios tiene tiempo sacando de ti cosas y no habías querido. Y estás en esta escuela para que las termines de sacar. Este es el punto ya. Este es el último autobús. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Ves? Porque, en otras palabras, no puedes seguir viviendo igual, pues. No puedes seguir en la misma marramucia, no puedes seguir con la misma rabia, con la misma cosa. Como yo le dije, yo me fui a la iglesia de mi pastor y volví. Cuando volví, todas esas cosas volvieron a mi corazón. Todas. Pero ahora actúo con madurez. ¿Ves? Agarro una molestia con mi pastor en estos días, no por él. Es en mí donde está el problema. O sea, yo sabía y tuve 3 días de batalla, hermano, con ganas de irme de nuevo, con ganas de... No, y oye, terrible, hermano, una batalla. ¿Ves? Pero la claridad que yo tenía, Naguará, eso no tiene precio. O sea, la claridad de que era yo, de que soy yo el que debo modificar eso, de que mi pastor está haciendo lo mejor por mí, de que él me ama, él me está cuidando, que yo soy el del problema. Porque donde duele es el problema, donde duele. ¿Ves? Tener esa claridad, Naguará, me salvó la vida. ¿Ves? Y contrario a cualquier cosa contra mi pastor, el día que cumplió años no pude estar, pero a los 8 días, mi pastor, necesito que venga. Y matamos un ovejo, hermano, un cordero. ¿Ves? Casual, mira, son cosas tremendas, simbología. Y estaba el apóstol aquí, le cantamos cumpleaños a mi pastor. O sea que de aquí en adelante la molestia de mi pastor yo la resuelvo honrándolo más. ¿Ves? Punto. La palabra de esta semana, la honra, los grupos vida. La honra. ¿Ves? La honra, hermano. Entonces, mucho cuidado con lo que Dios ha estado sacando en tu vida durante años que no habías caído en cuenta. ¿Ves? Pero llegó el momento, hermano. Llegó el momento. ¿Ves? Esa cosa está teniendo conflicto con la gente, esa cosa está discutiendo, estarse molestando. Hermano, el cristiano debe llegar al punto de pasar por alto la ofensa. No hay una cosa más terrible en una persona que se ofenda por todo, que se hiera por todo, que todo le moleste. Cuidado con eso tiene que salir del corazón. Pastor, ¿y cómo debe ser? Debo pasar por alto la ofensa. Dios va a permitir cosas a mi alrededor tan terribles para que salga la ofensa más profunda que yo tengo. Tengo que dejar de ser un discípulo ñoño. Tengo que ser un discípulo, ¿verdad? Consciente de la palabra, ¿verdad? A la luz de la palabra, probado en todo, como decía la hermana María Karina. Probado en todo. Una cosa más terrible, porque una cosa va llegando a la otra, me ofendo. Entonces de ahí viene la tristeza. Ay, porque a mí después viene la depresión. Entonces ahí le falla a Dios en todo. ¿Eh? Terrible, hermano, terrible. Tenemos que ser un cristiano maduro. Tenemos que ser un cristiano maduro. ¿Por qué Dios nos trajo a esta escuela? Para que maduremos, para vernos en el espejo, como decía, oye, hermana María Karina, Dios te dio una claridad en esta escuela tremenda. O sea, vernos en un espejo. O sea, mira cómo lo hace, mira cómo se debe hacer. Tal vez no al nivel de Rick, pero oye, yo tengo que ser confrontado. Por eso ella decía, confrontativo, de ser confrontado. Mano, yo he sido volteado como una media con este libro. Cada vez que lo leo y ahora más, hay una claridad ahora tremenda y me alegro que la mayoría de los que están aquí o casi todos tienen esa claridad. De verdad que mi corazón se goza, porque es necesario que seamos limpiados. O sea, hermano, a veces vivimos como una utopía. No, Dios conoce mi corazón, Él me va a permitir. No, hermano, porque conoce tu corazón. Es que te trajo a esta escuela para sacudirte, para que definitivamente abandones eso. Hermano, tú no, o sea, no puedes vivir en conflicto con la gente. Si hay relación con Dios, hay buena relación con los que te rodean. Llámese como se llame. No, es que Él tiene la culpa, ya va. Conflicto es conflicto. Si viene a mí es porque el conflicto está en mí. Punto. Todo lo que viene a mí es porque el conflicto está en mí. Si el chisme viene a mí es porque a mí hay chisme. Yo soy un imán de lo que soy.
¿Ven? Entonces, eso es necesario que nosotros lo entendamos, que llegó el final, llegó la muerte, una muerte continua, muy bien dicho, hermana María Karina, es una muerte continua, llegó el tiempo de muerte, porque después que superes esto, entonces va a venir otra cosa. Yo siempre le digo a la hermana, mientras no supere esta ñoñería, nunca va a poder saber lo otro que tenía que superar. ¿Ve? Y sin santidad, nadie verá a Dios. Eso es que salvo siempre salvo, Señor reprenda al diablo. ¿Ve? Debe cuidar, dice la palabra que el justo con dificultad se salva. Ahora, yo estoy hablando de este tema aquí como que si fuera nuevo creyente, porque ya a esta altura nosotros ni siquiera deberíamos estar hablando de nosotros. Deberíamos estar hablando a quién ayudamos a superar. Pero mientras, escucha, anota, mientras tú no superes tu ñoñería, tú no puedes ayudar a otro a superarla. ¿Ves? Porque yo puedo ayudar a los rebeldes, porque ya yo superé la rebeldía y oro a Dios para que me mantenga ahí, en esa posición. ¿Ves? Y lo hemos aprendido en este libro, lo que Lee ha logrado, ¿verdad? Ha podido ayudar a otro en esa área. Se llama posición de intercesión. Amén, hermano. Bueno, 2 minuticos para que alguien más agregue algo. Perdónenme. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Están por allí? Sí, amén. Bueno, de verdad que el Señor está tratando con cada uno y sí, yo me gozo también por los procesos que el Señor nos hace pasar, porque cuando estamos con Él, bueno, sabemos que hay victoria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más por allí? Amén. Bueno, una de las cosas que Rip se mantuvo fue su posición, a pesar de que él vio que el Señor estremeció, nunca dejó de creer. Y ciertamente cada uno de nosotros, pues, vamos a ser probados por fuego. Y así son los diamantes, así como el oro, para ver su belleza y su pureza y su valor tiene que pasar por fuego. Así que está muy bueno la enseñanza. Cada día que el Señor nos enseñe a aplicarla a nosotros y como dice el pastor también ayudar a otros a que también dejen esas ñoñerías, pues. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, le damos la gloria a Dios por lo aprendido y que nos ayude a aplicarlo, amén. Pero bueno, como dice el pastor José, ya ni deberíamos estar hablando de nosotros mismos, sino que bueno, pero también creo fielmente de que Dios nos está capacitando. Ya de aquí tenemos que, como dicen por allí, oye hermano, despegar la aguja para poder ayudar a otros en el nombre del Señor, porque hay tanta gente también eh, allí, la cual queriendo ser ayudada, amén. Y nosotros somos esos instrumentos que hoy por hoy el Señor quiere usar para poder ayudar a los demás, amén. Bueno, Padre, te damos la gloria y la honra por este tiempo de edificación y capacitación. Gracias, Dios, porque por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor, por lo que seguirás haciendo. Gracias porque en este tiempo estás fortaleciendo nuestra fe, nos estás limpiando, estás rompiendo, Dios mío, con todas esas estructuras, esas fortalezas, todas esas, esas cosas que creíamos que estaban bien, pero no estaban bien. ¿Ve? Que veníamos haciendo bien y no estamos haciendo bien, Señor. Gracias, Dios, por hacernos volver al principio. Gracias por redireccionarnos, Señor, en este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendecimos al pastor José Martín y a su familia, Dios mío, su ministerio. Gracias, Señor, porque tú pusiste en su corazón esta escuela y él fue obediente. Y aquí, bueno, los frutos, Señor. Gracias, Dios. Bendigo a mis hermanos que se conectan día a día. Síguelos ayudando, síguelos usando para honra y gloria de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, les bendigo.
Vamos a conectarnos en el devocional. Amén.